Mi nuera me gritó delante de todos: «Vieja inútil, lárgate de mi casa, él ya se murió, tú no eres nadie aquí». Pero cuando el abogado leyó la última línea del testamento, ella palideció, se tambaleó y se desmayó. «Me llamo Dolores Lola Arizmendi. Tengo 71 años, soy costurera jubilada y viuda reciente. Dediqué 5 décadas completas a mi hijo Samuel. Lo crié sola, trabajé en 3 casas diferentes, guardé cada centavo, pagué sus estudios, mantuve la casa familiar y apoyé su matrimonio con Valeria. Mi gran miedo siempre fue envejecer sin ser querida. Mi gran error fue creer que amor y sacrificio garantizaban respeto automático. Mi historia comienza con el velorio de mi hijo, la familia sumida en shock profundo, y mi nuera, fría como el mármol, controlando cada detalle como si yo fuera completamente invisible. Pero yo guardaba un secreto que nadie imaginaba, un documento que cambiaría todo para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El velorio fue silencioso, demasiado silencioso para despedir a alguien tan querido como Samuel. Me quedé parada junto al ataúd, perdida entre coronas de flores que no reconocía y condolencias que sonaban vacías. «Lo siento mucho, señora», decían voces que apenas registraba. Mi mundo se había detenido 2 días atrás. Valeria controlaba todo desde el primer momento. Elegía las flores, decidía quién podía acercarse, organizaba los horarios como si yo fuera una invitada más, como si no fuera la madre del difunto, como si no hubiera criado a ese hombre desde que tenía 3 años, cuando su padre nos abandonó sin explicación. Mis nietos, Sebastián y Camila, lloraban en una esquina. Me acerqué despacio, con los brazos abiertos. Necesitaba abrazarlos tanto como ellos a mí. Sebastián, de 8 años, corrió hacia mí con los ojos hinchados de lágrimas. «No los confundas más», dijo Valeria desde atrás, con esa voz fría que usaba cuando quería establecer autoridad. Los niños se detuvieron como si hubieran chocado contra un muro invisible. Esas palabras fueron la primera puñalada. ¿Confundirlos? ¿Por qué consolar a mis propios nietos los confundiría? Pero no dije nada. El dolor era demasiado reciente, demasiado crudo. Intenté ayudar con los arreglos del funeral. Había organizado decenas de eventos familiares, conocía a los proveedores, sabía cómo manejar estos momentos difíciles. Me acerqué a Valeria con una lista de contactos. «Tú ya cumpliste, Lola». «Ahora déjame a mí», respondió sin siquiera mirar el papel. Me quitó la lista de las manos y la guardó en su bolso como si fuera basura. Los parientes comenzaron a mirarme con incomodidad. Tía Mercedes desvió la vista cuando intenté hablar con ella. El primo Roberto, que siempre me saludaba con cariño, apenas murmuró un «hola» antes de alejarse. Era como si mi presencia los incomodara, como si estuviera sobrando en el funeral de mi propio hijo. El pastor fue la única persona que me abrazó genuinamente esa noche. «Señora Lola, Samuel siempre hablaba de usted con tanto amor», me dijo al oído mientras sus brazos me rodeaban con calidez verdadera. «Fue un buen hijo, porque tuvo una madre excepcional». Esas fueron las únicas palabras que me llegaron al alma en toda la noche. Cuando finalmente se fueron todos, me quedé sola en la sala. La pregunta me golpeó como un martillo. ¿Qué va a ser de mi vida ahora? Samuel había sido mi propósito durante 48 años, mi razón para levantarme cada mañana, para trabajar hasta tarde, para ahorrar cada peso. Sin él, ¿quién era yo? La pérdida era doble y devastadora. Había perdido a mi hijo, pero también había perdido mi lugar en el mundo. Ya no era la mamá de Samuel. Era solo Lola, una mujer de 71 años sin función aparente. La casa que antes vibraba con risas y conversaciones ahora parecía un museo de memorias. Los muebles que habíamos elegido juntos, las fotos en las paredes, el sillón donde él se sentaba a leer el periódico cada domingo. Todo permanecía igual, pero todo había perdido su significado. El silencio era asfixiante. Me senté en su sillón favorito e intenté recordar su voz, su risa, la forma en que decía «Mamá, ¿ya comiste?»,
cuando llegaba del trabajo. Esa noche subí a mi cuarto con pasos pesados. Abrí su closet y tomé una de sus camisas, la azul que usaba para las cenas familiares. Todavía olía a su colonia. Me acosté abrazando esa prenda como si fuera lo último que me quedaba de él. Lloré hasta quedarme dormida, sin imaginar que lo peor aún estaba por llegar. 2 días después del funeral, Valeria llegó a casa con una expresión que no había visto antes. Fría, calculadora, como si hubiera tomado una decisión definitiva durante esas 48 horas de silencio. Cerró la puerta principal con seguro, suspiró profundo como quien va a pronunciar una sentencia, y se dirigió hacia la sala donde yo estaba doblando algunas camisas de Samuel. Sonreí tímidamente cuando la vi. A pesar de todo, esperaba que este momento difícil nos uniera más, que pudiéramos consolarnos mutuamente, compartir memorias de Samuel, planificar cómo seguir adelante juntas. Valeria se cruzó de brazos y me miró directamente a los ojos. Tu hijo está muerto. Ahora tú sobras. El mundo se detuvo. Las palabras llegaron como un golpe al estómago que me dejó sin aire. ¿Había escuchado bien? Mi propia nuera, la mujer que había vivido en esta casa durante 8 años, ¿me estaba diciendo que yo sobraba? Intenté responder, pero mi voz se quebró antes de formar cualquier palabra. Mi garganta se cerró como si alguien estuviera apretándola con las manos. Quiero que te vayas hoy, continuó con la misma frialdad. Esta casa es mía, la familia soy yo. Mis piernas temblaron. Me aferré al respaldo del sofá para no caerme. Esta era la casa donde había criado a Samuel, donde había trabajado hasta tarde para pagar cada cuota, donde había construido cada memoria importante de mi vida. Valeria, por favor, logré susurrar. ¿Podemos hablar? No hay nada que hablar, me interrumpió. Sacó su teléfono y marcó un número. Roberto, ¿puedes venir con Carlos? Necesito ayuda para sacar unas cosas. ¿Sacar qué cosas? ¿Mis cosas? ¿Me estaba echando de mi propia casa como si fuera una inquilina morosa? Sebastián y Camila bajaron corriendo por las escaleras. Al verme llorando, se acercaron confundidos. ¿Por qué llora la abuela?, preguntó Camila con su vocecita de 6 años. «¡Suban a su cuarto!», gritó Valeria, con una dureza que jamás había usado con los niños. «Ahora mismo». Intenté explicarles que todo estaría bien, que solo era un malentendido, pero mis palabras se perdían entre sollozos. Los niños subieron asustados, sin entender por qué su abuela estaba siendo tratada como una extraña. «No entiendes, ¿verdad?», dijo Valeria, acercándose más. «Durante años toleré que esta fuera tu casa porque Samuel estaba vivo, pero él ya no está aquí para protegerte». Cada palabra era una bofetada. Años de cenas familiares, de cuidar a sus hijos cuando estaba enferma, de prestarle dinero sin preguntas, de tratarla como a la hija que nunca tuve. Todo se evaporaba con cada sílaba que salía de su boca. «Tú no vales nada sin él». Esa fue la frase que me destrozó completamente. No solo me estaba echando de casa, me estaba diciendo que mi valor como persona había muerto junto con mi hijo. Los amigos llegaron en menos de 1 hora. Roberto y Carlos, que me habían conocido durante años, ahora me miraban con lástima mientras Valeria les explicaba que la señora se va a vivir con otros familiares. Subí a mi cuarto con piernas temblorosas. Tomé mi maleta vieja, la misma que había usado cuando llegué a esta casa hace décadas. Metí algunas ropas, documentos importantes, la foto de Samuel pequeño. Cuando bajé con mi equipaje, los niños estaban en la ventana del 2.º piso, mirándome con caras de desconcierto total. Les mandé un beso. Sebastián puso su manita en el vidrio. Salí por la puerta principal sin mirar atrás, con mi maleta en una mano y mi dignidad hecha pedazos en el pecho. La mujer que había sido la mamá de Samuel durante 48 años, ahora era solo una anciana con una maleta parada en la acera, sin saber a dónde ir. Me senté en la parada del autobús sin saber a dónde ir. La maleta descansaba a mis pies como un testigo silencioso de mi humillación. Los carros pasaban veloces, indiferentes a la anciana que acababa de perder todo en una tarde. Cerré los ojos y llegó la primera imagen. Samuel de 3 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento antes de dormir.
sus ojitos brillantes, su risa cuando hacía voces divertidas para cada personaje. «Otra vez, mami», decía siempre. «Lee otra vez». Después vino el recuerdo del primer cuaderno que le compré con mi primer sueldo de empleada doméstica. Trabajaba en casa de los González, lavando pisos desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Guardé peso por peso durante 3 semanas para comprarle ese cuaderno azul con rayas. Cuando se lo di, me abrazó como si fuera el tesoro más grande del mundo. La imagen que más me dolía. La cena que no comí para que él pudiera comer. Había llegado tarde del segundo trabajo, en la panadería. Solo quedaba una porción de arroz con pollo. «Come tú, mami», me había dicho al ver mi plato vacío. «No tengo hambre», le mentí mientras él devoraba cada bocado. Me quedé sentada viéndolo comer, con el estómago rugiendo, pero con el corazón lleno de verlo feliz. La casa. Esa maldita casa que acababa de perder. La había pagado sola, cuota por cuota, durante 15 años. 3 trabajos simultáneos, limpieza en las mañanas, panadería en las tardes, costura en las noches. Mis manos siempre olían a cloro, harina y tela. Pero cada sacrificio valía la pena porque estaba construyendo un hogar para mi hijo. Todo pasaba por mi mente como una película en cámara lenta. 48 años de entrega total. 48 años de poner sus necesidades antes que las mías. 48 años de ser la mamá de Samuel antes que ser Lola. El dolor era tan profundo que me dolía hasta respirar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que había dado todo por su familia había terminado en la calle como una extraña? «Hijita, respira. ¿Qué te hicieron?» Levanté la vista. Una señora mayor, de cabello blanco y ojos bondadosos, se había sentado a mi lado. Vestía un suéter morado y llevaba una bolsa de compras del mercado. Su voz era cálida, maternal. «Soy Renata», dijo extendiéndome un pañuelo de tela. «Y tú estás sufriendo mucho». Esas palabras simples fueron la primera validación real que recibía desde la muerte de Samuel. Alguien, una completa desconocida, se daba cuenta de mi dolor. Alguien me veía como un ser humano que merecía compasión. «Me echaron», logré decir entre sollozos. «De mi propia casa me echaron». Renata puso su mano arrugada sobre la mía. No dijo nada, solo esperó. Y yo, que había guardado silencio durante años, comencé a contarle todo. Las humillaciones constantes, los desprecios sutiles, la forma en que Valeria me trataba como mueble viejo. Le conté sobre los nietos que ya no podía abrazar, sobre los años de sacrificio que habían sido borrados de un plumazo. «Mi nuera dice que la casa es suya», terminé de decir, limpiándome la nariz con su pañuelo. Renata frunció el ceño y me miró con una mezcla de confusión e indignación. «¿Y quién dice que esa casa es de tu nuera?» La pregunta me cayó como un rayo. Era tan simple, tan directa, que por un momento no supe qué responder. Durante 2 días había aceptado las palabras de Valeria como verdad absoluta. Había asumido que, al morir Samuel, todos sus bienes pasaban automáticamente a su esposa. Pero, ¿y si no era así? Mi mente comenzó a despertar de la neblina del dolor. Los recuerdos se hicieron más claros, más precisos. La casa. Yo había firmado todos los papeles. Yo había pagado cada cuota. Yo había... La escritura, susurré. Renata asintió como si hubiera estado esperando esa revelación. «Exactamente, hijita. ¿A nombre de quién está esa casa?» Un detalle que había guardado en secreto durante décadas comenzó a cobrar vida en mi memoria. Algo que nunca había mencionado a nadie, ni siquiera a Samuel. Un papel amarillento que guardaba en mi cómoda desde 1998, en un sobre que nadie más había visto jamás. «A mi nombre», susurré, sintiendo cómo regresaba la sangre a mis venas. «La casa está a mi nombre». Esa noche llegué a la pensión más barata que encontré cerca del centro. Pagué 1 semana por adelantado con los pocos pesos que llevaba en la cartera. La habitación era pequeña y húmeda, pero tenía lo esencial: una cama, un baño y, más importante, privacidad para pensar. Abrí mi maleta con manos temblorosas y busqué hasta el fondo. Ahí estaba,
un sobre manila amarillento que guardaba desde 1998. Lo había protegido durante 25 años como si fuera un tesoro, aunque durante mucho tiempo no entendí completamente su valor. Saqué la escritura original de la casa. El papel crujió entre mis dedos mientras leía mi nombre en letras claras. Dolores Arizmendi de Herrera, propietaria única e indiscutible. Mi nombre. Solo mi nombre. Samuel había vivido ahí durante toda su vida adulta, pero nunca había sido propietario. Cuando se casó con Valeria, ellos simplemente asumieron que la casa pertenecía al matrimonio. Nunca preguntaron. Nunca pidieron ver documentos. Nunca cuestionaron nada. Y yo, por mantener la paz familiar, nunca saqué el tema. Valeria siempre me había tratado como la invitada permanente. En las cenas familiares, cuando presentaba a sus amigos, decía: «Esta es Lola, vive con nosotros». Nunca: «Esta es mi suegra, la dueña de la casa». Siempre como si mi presencia fuera una concesión generosa de su parte. Ahora entendía por qué. Me senté en el borde de la cama y comencé a recordar con nueva claridad. Durante años me habían tratado como una extensión de la casa, no como una persona con derechos, como el sofá viejo que toleras porque vino con la propiedad, pero que secretamente planeas reemplazar cuando tengas oportunidad. La explotación no había comenzado con las palabras crueles después del funeral. Había sido un patrón constante, sutil, durante años. Recordé las Navidades donde mis regalos eran siempre los más baratos y genéricos. Una bufanda del mercado, un jabón perfumado, una taza con frases motivacionales. Mientras tanto, Valeria recibía joyas caras y los niños tenían montañas de juguetes. Yo era la sogra niñera que cuidaba a los pequeños cuando ellos salían, que lavaba la ropa cuando regresaban de viajes, que cocinaba cuando había visitas importantes. Nunca me llamaban Doña Dolores o Señora Arizmendi como hacían los vecinos. Para ellos, yo era simplemente Lola, seguido de una orden. Lola, cuida a los niños. Lola, prepara café. Lola, no hagas ruido que tenemos visitas. Como si fuera la empleada de la casa que, por lástima, tenía derecho a dormir ahí. El dolor comenzó a transformarse en algo más poderoso: indignación. Una rabia limpia y justificada que me enderezaba la espalda y me aclaraba la mente. Durante 25 años había permitido que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Había aceptado migajas de afecto y respeto mientras ellos vivían cómodamente gracias a mi generosidad. ¿Cuántas veces había escuchado a Valeria decir «cuando sea mía la casa» en conversaciones telefónicas? ¿Cuántas veces había planeado remodelaciones para cuando se quite el estorbo? Porque eso era para ella, un estorbo. Una anciana inconveniente que ocupaba espacio en su propiedad. Pero resulta que la anciana inconveniente era la dueña legal de todo lo que ellos daban por sentado. Volví a leer la escritura, esta vez con una sonrisa amarga. Cada línea confirmaba lo que ya sabía. La casa era mía. Había sido mía desde el principio. Y seguiría siendo mía hasta que yo decidiera lo contrario. Valeria había cometido un error garrafal. Al echarme de manera tan cruel y pública, había mostrado su verdadera cara. Ya no podía fingir que me respetaba o que yo era parte de la familia. Había jugado todas sus cartas de una vez y había perdido. La indignación se convirtió en algo más: fuerza, una energía que no sentía desde que era joven y luchaba por sacar adelante a Samuel. La misma determinación que me había llevado a trabajar 3 empleos simultáneos, a pagar una casa sola, a criar un hombre de bien. Esa fuerza todavía estaba ahí, enterrada bajo años de conformismo y miedo al conflicto. Pero ahora había despertado. Guardé la escritura en el sobre y lo apreté contra mi pecho. Mañana comenzaría a recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. A los 71 años, Lola Arizmendi estaba lista para su segunda batalla. Esa madrugada no pude dormir. Me senté en el pequeño escritorio de la pensión y saqué un cuaderno viejo que siempre llevaba conmigo. Si iba a recuperar mi casa, necesitaba tener claros todos los datos. Necesitaba hacer cuentas. Escribí en la primera página: lo que di por mi familia.
Comencé con lo básico. 52 años trabajando. Desde los 19 años, cuando quedé embarazada y el padre de Samuel desapareció, hasta los 71. Más de 5 décadas levantándome antes del amanecer, llegando a casa después de la cena, siempre con las manos ocupadas y el cuerpo dolorido. 14 años sin tomar ni una sola semana de vacaciones. Mientras mis compañeras de trabajo se iban a la playa o visitaban a sus familias, yo me quedaba trabajando para no perder el sueldo. Samuel necesita zapatos nuevos, me decía. Samuel empieza la escuela. Samuel quiere ir a la excursión. 4 préstamos que saqué para Samuel y Valeria a lo largo de los años. El primero, de 150,000 pesos en 2008 para el enganche de su primer carro. El segundo, 200,000 pesos en 2012, cuando Valeria quiso poner su salón de belleza. El tercero, 180,000 pesos en 2015, para las vacaciones familiares en Cancún, a las que yo no fui porque alguien tenía que cuidar la casa. El cuarto, 120,000 pesos el año pasado, cuando Sebastián necesitó ortodoncia privada. Total, 650,000 pesos que nunca me devolvieron. 7 años cuidando a mis nietos diariamente. Desde que Camila nació hasta que entró a la primaria. Levantarme a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno, llevarlos a la escuela, recogerlos, ayudarles con las tareas, bañarlos, darles de cenar. Los fines de semana también, porque Valeria necesitaba tiempo para ella. 23 cenas familiares organizadas por mí desde que se casaron. Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, aniversarios. Yo compraba los ingredientes con mi pensión, cocinaba desde temprano, servía, limpiaba. Ellos llegaban como invitados a su propia casa y se iban cuando terminaba el postre. 312 noches en vela, cuidándolos cuando estaban enfermos. Llevaba el conteo mentalmente, porque cada noche desvelada significaba otro día trabajando sin haber descansado. Fiebres de los niños, gripes de Samuel, migrañas de Valeria. Siempre era yo quien se levantaba con el termómetro y los remedios. El cuarto principal que les cedí cuando se casaron. Es temporal, mamá, había dicho Samuel. Solo hasta que encontremos nuestro lugar. 8 años durmiendo yo en el cuarto pequeño, en la cama individual, para que ellos tuvieran espacio y comodidad. Mitsuru azul del 2005, el primer carro que había comprado en mi vida. Lo vendí en 2011 para completar el dinero de la universidad privada de Samuel. Te prometo que cuando me gradúe te compro uno mejor, me había dicho. Se graduó en 2014. El carro mejor nunca llegó. Los 180,000 pesos de mi cuenta de ahorros que gasté en su boda. La fiesta que Valeria quería, el vestido importado, la luna de miel a Europa. Pero mamá, solo me caso una vez, me había suplicado Samuel. Vacié mi cuenta para que tuvieran la boda de sus sueños. La sala que remodelamos en 2018 según los gustos de Valeria. Botamos mis muebles de madera, que tenían 20 años pero estaban perfectos, para comprar el juego de sala moderno que ella había visto en una revista. Otros 85,000 pesos de mi pensión. Hice las sumas en el papel, sin contar los gastos diarios de comida, luz, agua, gas, que siempre había pagado yo. El total llegaba a 1,315,000 pesos. Más de 1,000,000 de pesos que había dado sin esperar nada a cambio. Y además de eso, mi vida entera. Mis sueños, mi tiempo, mi energía. Las clases de inglés que quería tomar, los viajes que quería hacer, el curso de repostería que me había prometido cuando me jubilara. Todo pospuesto para ser la abuela perfecta, la suegra perfecta, la madre perfecta. ¿Y qué había recibido a cambio? Vete, vieja inútil, tú no vales nada sin él. Cerré el cuaderno con fuerza. Las cuentas estaban claras. Durante décadas había sido una máquina de dar sin recibir. Una cuenta bancaria emocional que ellos habían vaciado gota a gota hasta dejarla seca. Pero esa cuenta tenía un último recurso que ellos no conocían, la escritura de la casa. Me levanté de la silla sintiendo algo que no había experimentado en años. Determinación pura. Ya no era la anciana confundida que había salido llorando con una maleta. Era una mujer de 71 años que había trabajado toda su vida, que había construido un patrimonio con sus propias manos y que tenía el derecho legal y moral de defenderlo.
La decisión se cristalizó en mi mente como agua congelándose. Esto terminaba hoy. A las 8 de la mañana ya estaba parada frente a la oficina del registro público. Había dormido apenas 3 horas, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Llevaba la escritura original en mi bolso, junto con mi identificación y todos los documentos que pude reunir. El funcionario, un hombre joven de lentes, examinó los papeles con cuidado profesional. Sus ojos recorrían cada línea, cada sello, cada firma. Yo contenía la respiración. «Señora Arizmendi», dijo finalmente levantando la vista. «Efectivamente, usted es la propietaria única e indiscutible de este inmueble. Los documentos están en perfecto orden». Sentí como si me hubieran quitado un peso de 50 kilos de los hombros. Respiré profundo por primera vez en días. ¿Nadie más puede reclamar derechos sobre la propiedad? Pregunté para estar completamente segura. «Nadie», confirmó. «La escritura está a su nombre exclusivamente. Mientras usted no la transfiera voluntariamente o la venda, la casa es suya». Salí de esa oficina con pasos firmes. La primera decisión importante que había tomado por mí misma en años estaba clara. Iba a recuperar mi casa. No solo porque era mía legalmente, sino porque era mía moralmente. Había trabajado demasiado duro y sacrificado demasiado para permitir que me la arrebataran con palabras crueles. Busqué en Internet el despacho de abogados más cercano que atendiera casos civiles. Encontré uno que se llamaba Rodríguez & Asociados, a 15 cuadras de la pensión. Caminé hasta allá con la escritura bien guardada en mi bolso. El licenciado Rodríguez era un hombre de unos 50 años, de expresión seria pero amable. Cuando le conté mi historia completa, desde la muerte de Samuel hasta la humillación pública y la expulsión, vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de profesional a indignada. «Señora Arizmendi», me dijo cuando terminé de hablar, «usted tiene todo el derecho del mundo a recuperar su propiedad. Lo que le hicieron es abuso emocional y despojo ilegal». Sus palabras fueron como un bálsamo. Después de días sintiéndome como una anciana loca que estaba exagerando, finalmente alguien con autoridad me confirmaba que tenía razón. «Podemos iniciar el proceso inmediatamente», continuó. «Prepararé una orden de desalojo por ocupación ilegal. Como usted es la propietaria legal y nunca firmó ningún contrato de comodato, ellos están viviendo ahí sin su permiso». Le entregué las copias de las llaves que había guardado durante años. Llaves de la casa que había pagado yo, de la vida que había construido yo, de la dignidad que me habían robado. «El proceso tomará máximo 1 semana», explicó el abogado. «Primero enviaremos la notificación legal. Si no desocupan voluntariamente, procederemos con la orden judicial. Con esta documentación es imposible que ganen». Valeria recibiría muy pronto una notificación oficial que cambiaría por completo su percepción de la realidad. La vieja inútil que había echado tan cruelmente resultaba ser la dueña legal de todo lo que ella consideraba suyo. Salí del despacho del abogado sintiendo algo que había olvidado. Poder. No el poder de lastimar o vengarse, sino el poder de protegerse. El poder de decir no. El poder de poner límites. Por primera vez en semanas, mi cuerpo no se sentía pesado. Mis piernas tenían fuerza, mi espalda estaba derecha, mi mente estaba clara. La vida regresaba a mi cuerpo como sangre circulando después de haber estado entumecida. Ya no era la descartada, ya no era la que sobra, ya no era la vieja inútil. Era Dolores Arizmendi, propietaria de una casa, dueña de su propia vida, mujer que había trabajado 52 años para construir algo sólido y que no iba a permitir que se lo robaran con gritos y humillaciones. Esa tarde, por primera vez desde la muerte de Samuel, me compré un café en una cafetería bonita y me senté a tomármelo despacio, saboreando no solo el café, sino la tranquilidad de saber que pronto volvería a casa. A mi casa. El jueves a las 10 de la mañana, el licenciado Rodríguez llegó a la casa acompañado por 2 oficiales judiciales. Yo venía detrás, con pasos firmes pero el corazón latiendo tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Había esperado este momento durante una semana completa. Valeria abrió la puerta con cara de fastidio,
como si fueran vendedores molestos interrumpiendo su rutina matutina. Cuando vio a los oficiales uniformados y al abogado con su portafolio, su expresión cambió completamente. Cuando me vio a mí detrás de ellos, se puso blanca como papel. «¿Qué es esto?», preguntó con voz temblorosa, aunque intentaba mantener su tono autoritario de siempre. El licenciado Rodríguez se presentó formalmente y le extendió los documentos. «Señora, venimos a notificarle que debe desocupar esta propiedad en un plazo máximo de 72 horas. La señora Dolores Arizmendi es la propietaria legal y ha solicitado la recuperación de su inmueble». Valeria gritó como si la hubieran abofeteado. «Esto es una locura. Esa casa es mía. Mi esposo vivía ahí. Mis hijos crecieron ahí». Se revolvía como animal acorralado, gesticulando con las manos, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Era exactamente la reacción que esperaba: drama, victimización, negación de la realidad. Pero esta vez yo no era la anciana asustada que había salido llorando con una maleta. Esta vez tenía la ley de mi lado, y más importante, tenía claridad mental absoluta. «Mi hijo vivía ahí porque yo lo permití», dije con voz firme como roca. «La casa siempre fue mía, y tú siempre lo supiste». Valeria palideció aún más. Sus ojos se agrandaron porque sabía exactamente de qué estaba hablando. Durante 8 años había vivido en mi casa fingiendo que no conocía la verdad sobre la propiedad. Durante 8 años había actuado como si fuera la dueña, sabiendo perfectamente que no lo era. Sebastián y Camila aparecieron en las escaleras, observando desde lejos con caras de confusión y miedo. Mi corazón se partió al verlos así, pero sabía que esta conversación era necesaria. Necesitaban entender lo que había pasado realmente. Me dirigí directamente a ellos, mirándolos a los ojos con todo el amor que tenía. «Nunca permitan que nadie los haga sentir menos de lo que valen», les dije con voz suave, pero clara. «Ustedes merecen respeto y amor verdadero, no migajas cuando les conviene a los adultos». Valeria intentó interrumpir, usando la táctica de manipulación emocional que había perfeccionado durante años. «Me vas a dejar en la calle, con tus propios nietos. ¿Cómo puedes ser tan cruel?». La miré directamente a los ojos y respondí sin alzar la voz. «Así me dejaste tú». No había gritos en mi respuesta. No había drama. Solo dignidad y verdad pura. Esa simple frase contenía todo el dolor que me había causado, pero también toda la fuerza que había encontrado. «Durante años me trataste como empleada en mi propia casa», continué con la misma calma. «Me dabas órdenes como si fuera tu sirvienta. Lola, cuida a los niños. Lola, prepara café. Lola, no hagas ruido que tenemos visitas». Valeria intentaba interrumpir, pero yo seguía hablando. Los años de silencio se habían terminado. En las cenas familiares me presentabas como la que vive con nosotros, nunca como tu suegra, nunca como la dueña de la casa. En Navidad, mis regalos eran bufandas baratas del mercado, mientras tú recibías joyas caras que yo ayudaba a pagar. Los oficiales tomaban notas mientras yo hablaba. El licenciado Rodríguez asentía, confirmando que cada palabra fortalecía nuestro caso. Cuando necesitabas niñera, yo era la abuela maravillosa. Cuando querías privacidad, yo era el estorbo que ocupa espacio. Lo que me hiciste después del funeral no fue un momento de dolor, Valeria. Fue el final de un patrón que duró años. Me acerqué un paso más, sosteniéndole la mirada sin pestañear. Me echaste como si fuera basura, gritándome que yo no valía nada. Delante de mis nietos me humillaste de la forma más cruel posible. Y ahora descubres que la vieja inútil era la dueña de todo lo que tú dabas por garantizado. Valeria temblaba. Por primera vez en años no tenía respuesta. No tenía manipulación que funcionara. No tenía poder que ejercer. «Tienes 72 horas para desocupar mi casa», le dije entregándole personalmente una copia de la notificación. «Puedes llevarte tus cosas personales y las de los niños. Los muebles que compramos juntos podemos discutirlos después. Pero la casa es mía y quiero que salgan». Sebastián bajó corriendo las escaleras. «Abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué mamá está llorando?».
Me agaché hasta su altura y le tomé las manos con ternura. Mi amor, los adultos a veces cometemos errores muy grandes. Tu mamá me lastimó mucho y ahora yo tengo que protegerme. Eso no significa que yo los deje de amar a ustedes. Camila también bajó y se abrazó a mi cintura. ¿Ya no vas a ser nuestra abuela? Siempre voy a ser su abuela, les aseguré, abrazándolas fuerte. Pero ahora vamos a vernos de manera diferente. Van a venir a visitarme cuando yo esté lista y cuando su mamá haya aprendido a respetarme. Me levanté y miré a Valeria por última vez. Durante 25 años perdí mi voz tratando de mantener la paz familiar. Acepté humillaciones para que todos estuvieran cómodos. Me volví invisible para que tú pudieras brillar en mi casa. Respiré profundo antes de decir las palabras que marcarían mi nueva vida. Hoy recupero mi voz, y con ella recupero mi dignidad. Salimos de la casa en silencio. Los niños siguieron llorando en la ventana, mientras Valeria se desplomaba en el sofá de la sala, finalmente entendiendo que su castillo de naipes se había derrumbado para siempre. Valeria entró en pánico total apenas cerramos la puerta. Desde la pensión, donde yo esperaba que pasaran las 72 horas, pude imaginar perfectamente su desesperación. El licenciado Rodríguez me mantenía informada de los intentos desesperados que estaba haciendo para revertir la situación. Primero llamó a todos los parientes de Samuel, buscando aliados que la apoyaran en su versión de los hechos. Llamó a la tía Mercedes, al primo Roberto, a los tíos de provincia. Esperaba que se escandalizaran con la crueldad de la suegra y la ayudaran a presionar para que yo cambiara de opinión. Pero nadie la apoyó. La tía Mercedes, que había estado presente el día del funeral, le dijo directamente: «Valeria, yo vi cómo trataste a Lola ese día. Fue horrible. Si la casa es de ella, tiene todo el derecho de recuperarla». El primo Roberto fue aún más directo. «Nunca me gustó cómo la tratabas. Era obvio que la despreciabas». Sus amigos del barrio, que durante años habían disfrutado de las cenas que yo preparaba y organizaba, también comenzaron a alejarse. Cuando intentó contarles su versión de los hechos, algunas de sus amigas más cercanas le confesaron que siempre habían notado cómo me hablaba. «Pensábamos que era normal porque era tu suegra», le dijo Claudia, su mejor amiga. «Pero ahora que lo pienso, siempre la tratabas como empleada. Nosotras nunca nos atrevimos a decirte nada». El aislamiento social fue inmediato. Las invitaciones se acabaron. Los grupos de WhatsApp se volvieron silenciosos. La red de apoyo que había construido durante años se desmoronó cuando la gente se dio cuenta de que habían sido testigos silenciosos de un abuso sistemático. Pero lo peor vino cuando comenzó a revisar las finanzas familiares con más detalle. Samuel había muerto tan repentinamente que ella nunca había tenido tiempo de organizar completamente sus papeles. Descubrió deudas que no conocía, préstamos personales que él había sacado para mantener el estilo de vida que ella exigía, tarjetas de crédito al límite, cuentas atrasadas que él había estado pagando con su sueldo. Sin el ingreso de Samuel y sin mi apoyo económico, el presupuesto familiar se volvió insostenible inmediatamente. Los gastos que antes parecían normales ahora eran imposibles de cubrir. La escuela privada de los niños, el seguro del carro, la membresía del club, las vacaciones anuales. Tuvo que buscar un departamento pequeño en renta. Después de 8 años viviendo en una casa amplia y cómoda, tuvo que conformarse con un lugar de 2 recámaras en un conjunto habitacional lejos del centro. Los niños tendrían que compartir cuarto. Ella tendría que tomar el transporte público para ir a trabajar. Los niños comenzaron a hacer preguntas cada vez más directas y dolorosas. «Mamá, ¿por qué le gritaste así a la abuela?», preguntaba Sebastián todas las noches. «Ella siempre fue buena con nosotros». Camila era aún más directa. «¿Es verdad que la casa era de la abuela y nosotros no podíamos echarla?». La escuela llamó después de 2 semanas para reportar cambios preocupantes en el comportamiento de los niños. Sebastián se había vuelto agresivo con sus compañeros, gritándoles de la misma manera en que había visto a su madre gritarme. Camila lloraba constantemente y preguntaba por mí en clase. Valeria intentó culparme de los problemas de sus hijos. «Es que su abuela los abandonó», le dijo a la psicóloga escolar. «Los confundió y ahora están traumatizados». Pero la psicóloga
una mujer experimentada, hizo preguntas más profundas. Cuando los niños describieron la escena del día que me echaron, cuando contaron cómo su madre me había gritado y humillado, la verdad comenzó a emerger claramente. Señora, le dijo la psicóloga a Valeria, sus hijos no están traumatizados por el abandono de su abuela. Están traumatizados por haber visto cómo usted la maltrató. Ellos entienden que si usted pudo ser tan cruel con alguien que los amaba, también podría serlo con ellos. La máscara que había usado durante años finalmente se cayó por completo. Los vecinos, los maestros, los familiares, todos habían visto su verdadera cara. Ya no podía fingir que era la nuera abnegada y sufrida. Ya no podía hacerse la víctima de la suegra difícil. La soledad llegó como una avalancha. Las noches en el departamento pequeño, escuchando a los niños llorar por mí, preguntándose cómo había llegado a perder todo tan rápidamente. El silencio del teléfono que antes sonaba constantemente con invitaciones y planes sociales. Por primera vez en su vida, Valeria sintió el peso completo de sus propias decisiones. Durante años había vivido cómodamente siendo cruel conmigo porque pensaba que yo no tenía opciones, que tenía que aguantar todo por amor a Samuel y a los nietos. Nunca imaginó que la vieja inútil tuviera el poder legal y la fuerza emocional para defenderse. El mundo ya no giraba a su alrededor. Ya no era la reina de mi casa, la que tomaba decisiones importantes, la que controlaba las dinámicas familiares. Ahora era una madre soltera con deudas, viviendo en un departamento pequeño, enfrentando las consecuencias de años de abuso emocional. Era demasiado tarde para disculparse fácilmente y esperar que todo volviera a ser como antes. Las palabras que me había dicho, la crueldad que había mostrado, habían roto algo que no se podía reparar con un simple perdón. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para que aprendiera a ser una mejor persona. Por ahora, eso quedaba por verse. Entré a mi casa después de 3 semanas como si fuera la primera vez. El silencio ya no era asfixiante, era paz. Las habitaciones vacías no se sentían como un museo de memorias tristes, sino como un lienzo en blanco esperando nueva vida. Lo primero que hice fue limpiar profundamente cada rincón. No solo el polvo y la suciedad que Valeria había dejado en su salida apresurada, sino también la energía negativa que se había acumulado durante años. Abrí todas las ventanas, dejé que entrara aire fresco, luz natural, posibilidades nuevas. Reorganicé todo según mis gustos, no los de ella. Moví los muebles del lugar, cambié la disposición de la sala, saqué el televisor gigante que Samuel había comprado para ver fútbol y lo puse en el cuarto de huéspedes. La sala volvió a ser un espacio para conversar, leer, relajarse. En el closet principal encontré cajas con mis cosas que habían sido relegadas a los rincones más oscuros. Mis fotos de juventud, cuando sonreía con libertad. Mis libros de cocina, que había dejado de usar porque Valeria siempre criticaba mis platillos. Mis plantas pequeñas, que había regalado porque ocupaban mucho espacio. Volví a colocar mis objetos personales en lugares visibles. El jarrón de cerámica que hice en un curso hace 20 años regresó a la mesa principal. Las fotos donde aparezco sola, sonriendo, volvieron a las repisas. La casa comenzó a oler a mí otra vez. Compré cortinas nuevas para la sala, amarillas con flores pequeñas, alegres y luminosas. Nada del gris neutro que Valeria había impuesto por años. Cuando las colgué y las abrí por primera vez, la luz dorada del atardecer llenó toda la habitación. Era como si estuviera comenzando de nuevo a los 71 años. Empecé a caminar por el barrio en las mañanas. Durante años había salido solo para ir al súper o al mercado, siempre con prisa, siempre pensando en las tareas que me esperaban en casa. Ahora caminaba por placer, observando los jardines de los vecinos, saludando a la gente con tranquilidad. En una floristería pequeña compré un vasito con una planta de albahaca. «Para que empiece su jardín otra vez», me dijo la señora que atendía. No sabía que yo había tenido un jardín antes, que lo había abandonado cuando Valeria se quejó de que atraía bichos. La albahaca fue el primer paso. Después compré menta, romero, una violeta pequeña. Poco a poco, mi ventana de la cocina se llenó de verde y vida. Un martes vi un volante pegado en la pared del centro comunitario.
Clases de baile para adultos mayores. Martes y jueves, 5:00 p.m. Había querido tomar clases de baile desde que me jubilé, pero Samuel siempre decía que era ridículo a mi edad. Llegué el jueves con el corazón latiéndome fuerte. Cuando la música comenzó y la instructora nos enseñó los primeros pasos, sentí que mis piernas temblaban. No de cansancio, sino de emoción pura. Era la primera cosa que hacía exclusivamente para mí en décadas. Conocí a 3 señoras maravillosas: Carmen, de 68 años, viuda como yo; Rosa, de 74, que acababa de mudarse de otra ciudad; y Elena, de 69, divorciada después de 40 años de matrimonio. Todas estábamos redescubriéndonos después de vidas dedicadas completamente a otros. Comenzamos a juntarnos después de las clases. Íbamos por café, platicábamos de nuestros miedos y sueños, nos reíamos de historias que antes nos habrían dado vergüenza contar. Con ellas redescubrí algo que había olvidado: mi sentido del humor. Rosa me contó cómo su familia la había presionado para quedarse en un matrimonio infeliz por los nietos. Carmen me describió años cuidando a su esposo enfermo mientras él la criticaba constantemente. Elena había trabajado gratis en el negocio familiar durante 40 años mientras su exmarido se llevaba todo el crédito. Todas fuimos invisibles, dijo Carmen una tarde mientras tomábamos café. Pero ya no. Por primera vez en años me dormía sin miedo. No había nadie que pudiera gritarme al día siguiente, nadie que pudiera hacerme sentir pequeña o inútil. No había que caminar de puntitas para no molestar a nadie. No había que medir cada palabra para evitar conflictos. Mi casa olía a café por las mañanas otra vez. No el café rápido que preparaba corriendo para servir a otros, sino café lento, aromático, que tomaba sentada en mi mesa mientras leía el periódico completo. Un domingo, mientras regaba mis plantas nuevas, me di cuenta de algo que me llenó de asombro. Todavía tenía futuro. A los 71 años, después de perder a mi hijo y después de la traición más dolorosa de mi vida, todavía tenía tiempo para ser feliz. Tenía energía para nuevas amistades, nueva rutina, nuevos proyectos. Tenía claridad mental para tomar decisiones sin consultar a nadie. Tenía, por primera vez en décadas, la libertad completa de vivir según mis propios términos. La mujer que había salido llorando con una maleta ya no existía. En su lugar había renacido alguien que había estado dormida durante años: Lola completa, Lola libre, Lola dueña de sí misma. 6 semanas después de recuperar mi casa, llegó el día de la lectura del testamento de Samuel. El notario había citado a toda la familia en su oficina del centro. Era un momento que había estado postergando, pero que finalmente tenía que enfrentar. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada. Valeria ya estaba ahí, sentada en una de las sillas de cuero negro, con una actitud completamente diferente a la mujer desesperada que había salido de mi casa. Llevaba un vestido negro elegante, maquillaje impecable y una expresión de confianza hostil que me heló la sangre. Me miró con desprecio cuando entré, como si fuera yo quien estaba fuera de lugar, como si el dinero y los bienes de su esposo muerto fueran su recompensa por años de humillarme, como si este momento fuera su gran revancha. Yo me senté en silencio, observando. Había aprendido mucho sobre el poder de permanecer callada y alerta durante estas semanas de autodescubrimiento. Ya no sentía la necesidad de llenar silencios incómodos o de suavizar tensiones que otros habían creado. El licenciado Morales, el notario de la familia, extendió los documentos sobre su escritorio con solemnidad profesional. «Procederemos a la lectura del testamento del señor Samuel Herrera Arizmendi», anunció. Comenzó leyendo las disposiciones menores. Los ahorros de la cuenta de banco, unos 85,000 pesos, serían divididos equitativamente entre Sebastián y Camila para sus estudios universitarios futuros. El carro viejo, un Sentra 2015, sería para el primo Roberto, que lo había ayudado durante su enfermedad final. Valeria sonreía con cada disposición menor, convencida de que lo realmente importante vendría después. Se acomodaba en su silla como reina, esperando la coronación. Cruzaba y descruzaba las piernas, revisaba sus uñas, suspiraba con impaciencia calculada. Yo sabía lo que estaba pensando.
Estaba segura de que la casa, la pensión por viudez, el seguro de vida, todo lo sustancioso le correspondía a ella automáticamente como esposa. En su mente, esta lectura era solo una formalidad antes de convertirse en heredera principal. Ahora, continuó el notario, sobre la casa familiar ubicada en la calle Morelos, número 247, Valeria se enderezó como resorte. Esta era la frase que había estado esperando. Sus ojos brillaron con anticipación triunfante. Finalmente, iba a escuchar las palabras que la convertirían en propietaria legal de la casa de donde me había echado tan cruelmente. El licenciado Morales hizo una pausa, revisó los documentos una vez más y levantó la vista hacia nosotras. El señor Samuel deja constancia de que la casa pertenece únicamente a su madre, señora Dolores Arizmendi, y siempre le ha pertenecido. Él nunca tuvo derechos de propiedad sobre dicho inmueble. Valeria abrió los ojos como platos. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. La respiración se le trabó en el pecho como si alguien le hubiera dado un golpe. Pero el notario no había terminado. Además, continuó leyendo con voz clara, la pensión por viudez, los ahorros privados de la cuenta personal del señor Samuel y el seguro de vida por un monto de 450,000 pesos van designados específicamente para la señora Lola Arizmendi, como reconocimiento por una vida de sacrificio y dedicación incondicional. Valeria se puso blanca como papel. Toda la sangre desapareció de su cara en segundos. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente sobre su bolso negro. No, susurró casi sin voz. Eso no puede ser cierto. Intentó levantarse de la silla, pero sus piernas no la sostuvieron. Se tambaleó, se aferró al brazo de la silla y se desplomó hacia atrás. No es posible, murmuró antes de que sus ojos se pusieran en blanco y perdiera el conocimiento completamente. El silencio en la oficina fue absoluto. El licenciado Morales se levantó alarmado, buscó agua, llamó a su asistente. Yo me quedé sentada, inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Samuel había sabido. Durante todos esos años había sabido exactamente cómo me trataban, cómo me humillaban, cómo abusaban de mi generosidad. Y en su último acto de amor hacia mí, había dejado por escrito el reconocimiento que nunca me habían dado en vida. No solo había confirmado que la casa era mía, sino que me había dejado todos sus bienes personales como disculpa póstuma por años de permitir que me trataran como ciudadana de segunda clase en mi propia vida. Valeria despertó 5 minutos después, confundida y derrotada. Ya no era la mujer confiada que había entrado a reclamar su herencia. Era alguien que finalmente entendía que había subestimado completamente a las personas que había maltratado. Salí de esa oficina siendo más rica de lo que había sido nunca en mi vida. Pero más importante que el dinero era el mensaje de Samuel. Mamá, sé que no te defendí cuando debía. Esto es lo mínimo que puedo hacer ahora. La justicia había llegado de la forma más inesperada, pero más completa posible. 3 días después de la lectura del testamento, recibí un mensaje de texto de Valeria. Era la primera comunicación que intentaba conmigo desde que había salido de mi casa con sus maletas y su orgullo destrozado. Lola, perdóname. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. No sabía lo del testamento. Por favor, podemos hablar. Me senté en mi cocina con el teléfono en las manos, leyendo esas palabras una y otra vez. Esperé a sentir ira, deseos de venganza, satisfacción por su caída. Pero lo único que llegó fue un cansancio profundo. Estaba agotada de tanto drama, tanto dolor, tanta pelea. Ya no tenía energía para el odio. Había gastado demasiada vida siendo infeliz como para desperdiciar más tiempo en resentimientos que solo me lastimarían a mí misma. Le respondí después de 2 horas de reflexión. Acepto tu disculpa, pero no vuelvo a permitir que me traten con falta de respeto. Si quieres que los niños mantengan una relación conmigo, tiene que ser bajo términos de dignidad mutua. La respuesta llegó inmediatamente. Sí, lo que tú digas. Los niños te extrañan mucho. Esa misma tarde, Sebastián y Camila aparecieron en mi puerta acompañados por Valeria,
que se quedó en la banqueta sin atreverse a acercarse. Los niños corrieron hacia mí con una desesperación que me partió el corazón. «Abuela, te extrañamos tanto», lloró Camila abrazándome con sus bracitos pequeños. «¿Por qué no pudimos venir antes?», preguntó Sebastián con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Los senté en la sala y les expliqué de manera sencilla, sin echarle la culpa directamente a su madre, pero sin mentirles tampoco. A veces los adultos nos lastimamos con palabras muy feas y después necesitamos tiempo para sanar antes de poder estar juntos otra vez. Les puse reglas claras para las visitas. Podían venir los fines de semana, pero tenían que ser respetuosos con mi casa y mis cosas. Nada de gritos, nada de berrinches, nada de faltarme al respeto como habían visto hacer a su madre. «Esta es la casa de la abuela», les dije firmemente. «Aquí las reglas las pongo yo». Para mi sorpresa, respondieron maravillosamente a los límites claros. Sebastián comenzó a ayudarme a regar las plantas sin que se lo pidiera. Camila me preguntaba, «¿Puedo?», antes de tocar cualquier cosa. Me llamaban Abuela Lola, con un cariño genuino que no había sentido cuando vivían aquí. Era como si al quitarles la presión de dividir lealtades entre su madre y yo, pudieran amarme libremente. Valeria comenzó terapia psicológica 3 semanas después del testamento. Me enteré porque Sebastián mencionó inocentemente que mamá va a hablar con una doctora de los sentimientos. La psicóloga le había hecho ver el patrón de abuso emocional que había mantenido conmigo durante años. «Nunca pensé que fuera abuso», me dijo Valeria un mes después, en la primera conversación seria que tuvimos. «Pensé que era normal, que las nueras y las suegras siempre tenían roces». «Roces es discutir sobre la cena de Navidad», le respondí sin alterarme. «Abuso es echarme de mi propia casa gritándome que no valgo nada». Valeria se dio cuenta de que había perdido el tesoro emocional más valioso, el respeto. No solo el mío, sino el de sus propios hijos, que ahora la veían como alguien capaz de crueldad extrema. No solo el de la familia extendida, que había sido testigo de su verdadera personalidad, también su propio respeto hacia sí misma. «Destruí algo que había tardado años en construir», me confesó durante una de nuestras conversaciones supervisadas. «Y lo peor es que lo hice por puro egoísmo y soberbia». Yo no tenía prisa por perdonar completamente o por reconstruir una relación estrecha. Después de décadas de apresurarse para mantener la paz familiar, había aprendido el valor de la paciencia. Si Valeria realmente había cambiado, el tiempo lo demostraría. Si no, yo ya tenía las herramientas para protegerme. También había descubierto algo liberador. Ya no tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que la familia se desintegrara. Miedo de no ser querida. Había sobrevivido a lo peor que podían hacerme y había salido más fuerte. Era dueña de mi propia casa, de mis propias decisiones, de mi propio tiempo. Nadie podía amenazarme con quitarme el amor de mis nietos, porque ese amor ahora estaba basado en respeto mutuo, no en obligaciones forzadas. Los papeles finalmente se habían equilibrado. Ya no era la suegra que tolera humillaciones para mantener la familia unida. Era Lola Arizmendi, mujer de 71 años, propietaria, independiente, que decidía por sí misma con quién pasar el tiempo y bajo qué condiciones. Valeria tendría que ganarse de nuevo mi confianza, paso a paso, decisión a decisión, con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Y si no lo lograba, mi vida seguiría siendo plena y completa, sin su presencia. Por primera vez en décadas, la relación estaría basada en igualdad, no en que yo necesitara más a ellos de lo que ellos me necesitaban a mí. Esa era la verdadera victoria. 2 meses después del testamento, tomé una decisión que habría sido impensable durante mis años de abuela sacrificada. Me inscribí en un curso de pintura para adultos mayores en el Centro Cultural. ¿Pintura?, preguntó Carmen, mi amiga de las clases de baile, con sorpresa genuina. ¿Desde cuándo te gusta pintar? No lo sé, le respondí honestamente. Pero tengo 71 años y nunca he intentado descubrir qué me gusta realmente. Es hora de experimentar. La primera clase fue reveladora. Cuando el instructor nos puso frente a lienzos en blanco y nos dijo, pinten lo que sientan, no sabía ni por dónde empezar.
Había pasado tantos años enfocándome en las necesidades de otros que había perdido completamente el contacto con mis propios gustos y deseos. Pinté una casa amarilla con un jardín lleno de flores, colores brillantes, ventanas abiertas, sol radiante. Cuando terminé, me di cuenta de que había pintado mi futuro, no mi pasado. El instructor, un hombre joven de unos 40 años, se detuvo frente a mi lienzo. Tiene mucha vida su pintura, señora Lola. Se nota la esperanza. Esperanza. Hacía años que no asociaba esa palabra conmigo misma. Una semana después, hice algo aún más revolucionario. Reservé un viaje a la playa, sola. La última vez que había visto el mar fue hace 30 años, en unas vacaciones familiares donde pasé todo el tiempo cuidando a Samuel adolescente y cocinando para la familia extendida. Esta vez iría 3 días. Me hospedaría en un hotel pequeño frente al mar y no tendría otra responsabilidad más que disfrutar. Carmen pensó que me había vuelto loca. ¿Viajar sola a tu edad? ¿Qué van a decir tus nietos? Van a decir que su abuela se está divirtiendo. Respondí con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. El viaje fue mágico. Desperté cada mañana con vista al océano. Desayuné en la terraza del hotel, leyendo una novela romántica que compré en el aeropuerto. Caminé por la playa, recogiendo caracolas como niña de 10 años. Por primera vez en décadas, mis días no estaban estructurados alrededor de las necesidades de otras personas. Cuando regresé, establecí una nueva rutina matutina que se volvió sagrada. Café lento en mi cocina mientras escuchaba música clásica en la radio. Nada de noticias alarmantes, nada de problemas familiares, nada de preocupaciones ajenas. Solo música hermosa y el placer simple de comenzar el día en paz. Los nietos comenzaron a visitarme los sábados por la tarde. Venían después del almuerzo y se quedaban hasta la cena. Jugábamos cartas, veíamos películas viejas, cocinábamos juntos. Pero lo más importante, me trataban con un respeto genuino que nunca habían mostrado cuando vivíamos en la misma casa. «Abuela», me dijo Sebastián un sábado, mientras me ayudaba a plantar geranios en el jardín, «¿por qué estás más feliz ahora que vives sola?» La pregunta me tomó por sorpresa por su profundidad. «Porque ahora puedo ser yo misma sin preocuparme por hacer feliz a todo el mundo», le respondí. A veces los adultos necesitamos espacio para recordar quiénes somos. Desarrollé relaciones nuevas con mis vecinos. Doña Rosa, de la casa de enfrente, comenzó a traerme verduras de su huerto a cambio de que le enseñara algunos puntos de costura. Don Carlos, el señor mayor de al lado, me invitaba a ver las noticias de la tarde cuando se sentía solo. Me compré ropa nueva por primera vez en 5 años, colores vivos que había evitado porque no eran apropiados para mi edad, blusas turquesa, faldas rojas, zapatos cómodos pero elegantes. Me dejé crecer el cabello un poco más largo y me lo teñí de un castaño más claro. Decoré mi casa con mis pinturas, cuadros de flores, paisajes imaginarios, retratos de mis nietos sonriendo. Cada pintura representaba una parte de mi nueva identidad que estaba construyendo paso a paso. La revelación más grande llegó un domingo por la tarde. Me di cuenta de que ya no me definía como la mamá de Samuel o la abuela de Sebastián y Camila. Era simplemente Lola. Una mujer completa, con intereses propios, amistades propias, proyectos propios. Valeria finalmente pidió una conversación seria 3 meses después del testamento. Llegó a mi casa un viernes por la noche, humilde y nerviosa. «Sé que destruí algo hermoso», me dijo sentada en mi sala. «Sé que quizás nunca puedas perdonarme completamente, pero quiero intentar reconstruir muy despacio, si tú me das la oportunidad». La miré durante un largo momento. Ya no sentía ira hacia ella, pero tampoco sentía la urgencia desesperada de reconciliación que habría tenido antes. «Podemos intentar», le dije finalmente, «pero será a mi ritmo, bajo mis términos y con límites muy claros. Si vuelves a faltarme al respeto una sola vez, se acabó para siempre». Aceptó todas mis condiciones. Era el renacimiento completo de una mujer que había estado dormida durante décadas. A los 71 años, Lola Arizmendi había encontrado finalmente a Lola Arizmendi.
La historia termina conmigo sentada en la baranda un domingo por la tarde, pintando un paisaje de montañas mientras Sebastián y Camila juegan en el jardín. El sol está bajando, la brisa es suave y mi corazón está en paz. Reflexiono en voz baja mientras mezclo colores en mi paleta. La vida no me quitó a mi hijo, me devolvió a mí misma. Finalmente, tengo paz. Finalmente, tengo dignidad. Finalmente, soy yo. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.